Bueno, gracias por supuesto al colegio por esta invitación y a la Fundación de Víctimas que organiza o que nos da la posibilidad también a nosotras, ¿no?, de acercarnos a gente joven, como lo sois todos vosotros, a contaros nuestra experiencia. Pero yo, antes de empezar a hablar, sí me gustaría saber algo de vosotros. Yo me imagino que más allá de las inquietudes que tenéis hoy, algunos tenéis un examen dentro de nada, estaréis pensando ya en el famoso EBAU, con las dudas de qué carrera, qué puntos, qué tal. Yo sé que es un año complicado para vosotros, yo también pasé por esto, pero sí me gustaría saber cuántos de vosotros participáis o colaboráis con alguna ONG. ¿Me levantáis la mano? Bueno, colaborar, seguir en redes, tener interés, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros lo hacéis? ¿O en la familia, en casa? Me da igual. ¿Sí? A ver, ¿me podéis levantar la mano? 1, 2, por aquí, 3, 4. ¿Tienen que ver con derechos humanos o tienen que ver con ecología, con otros temas? ¿Tienen que ver con derechos humanos? ¿Sí? ¿La mayoría? Vale. ¿Habéis participado alguno de vosotros alguna vez en alguna manifestación? ¿Sí? ¿Habéis acudido a alguna manifestación? ¿Sí? ¿Me podéis decir a qué manifestación, por ejemplo? Una por la dimisión de Pedro Sánchez. Oye, cada uno se manifiesta por lo que se quiera manifestar, vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha acudido alguna vez a alguna manifestación? ¿Sí? ¿Sí? ¿A la misma? No. Con él. ¿Alguien más ha ido a alguna manifestación? ¿Sí? Vale. ¿Y alguien más? ¿Estáis asociados a alguna ONG o colaboráis? ¿Colaboráis, por ejemplo, de manera individual, personal? No lo sé, incluso con la parroquia de vuestro barrio o con vuestra comunidad educativa. ¿Alguien invierte algo de su tiempo para hacer algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tú también? Perdona, ¿puedes hablar un poco más alto? Vale, por ejemplo. ¿Sí? Aquí varios hicimos también un voluntariado el año pasado. Ajá. Vale. Bueno, es importante, ¿no?, lo que me decís. Yo quería contaros, por ejemplo, que hace exactamente 42 años ya, soy bastante más mayor que vuestras madres incluso, yo estaba así, sentada como vosotros, en un aula, estaba estudiando como vosotros, también preparándome para la selectividad, os hablo del 81, y un 6 de febrero, o sea, casi estamos en fechas, yo vi en la calle, en la prensa, en la portada de un periódico, una foto que me llamó y que me impactó. Era la foto de un hombre en blanco y negro, maniatado, con una capucha, abandonado en lo que a mí me pareció una cuneta, con un disparo en la nuca. Se trataba del ingeniero José María Ryan. Era un ingeniero que trabajaba para una central nuclear, la central nuclear de Lemóniz, que se estaba poniendo en marcha. Esa foto me impresionó muchísimo y me impresionó todavía mucho más que por primera vez, cuando hay una víctima del terrorismo, se organizan, se mueve la sociedad y se organiza una manifestación. Yo voy por primera vez a una manifestación contra ETA y por una víctima de ETA, un ingeniero que estaba trabajando para una central nuclear. En esa manifestación, en ese día, en San Sebastián, no os lo he dicho, yo nací en San Sebastián, yo he vivido en San Sebastián hasta hace muy poco tiempo, cuando decidí venirme, bueno, hace muy poco no, hace ya 26 años que me vine a Madrid. Bueno, esa fue mi primera manifestación y la primera manifestación que se hacía en el País Vasco, os hablo de 1981, por una víctima de ETA y contra ETA. En el transcurso de esa manifestación, por las calles de la ciudad, llovía, como es habitual en San Sebastián,
pero la gente nos insultaba, nos gritaba asesinos, nos tiraban piedras. Yo recuerdo que iba agarrada del brazo de mi tía debajo de un paraguas y mi tía me acuerdo que me decía: no te preocupes, Ana, hasta el final. Tenemos que seguir aquí hasta el final, pase lo que pase. Y la verdad es que, fijaos, una manifestación pacífica de apenas unos cientos de personas en una ciudad como San Sebastián, ¿qué reflejaba? Reflejaba un ambiente en el que yo me he educado. En el instituto en el que yo estudiaba, nadie hablaba, por supuesto, de ETA, pero nadie podíamos preguntar tampoco sobre ETA. En las calles, en la cuadrilla, con mis amigos, jamás hablábamos de ETA ni nos preguntábamos qué era aquello y qué es lo que estaba pasando en nuestras calles. Cuando salíamos los fines de semana en San Sebastián, lo primero que investigábamos era ver si había follón. Y haber follón para nosotros era cuando la parte vieja estaba tomada por cientos de jóvenes que militaban en Jarray, que era una asociación juvenil vinculada a ETA, y lo que hacían era hacerse con la ciudad, hacerse con la parte vieja, quemar autobuses, levantar barricadas, incendiarlas, de manera que llamaban la atención a las fuerzas de seguridad del Estado y se producían unos enfrentamientos tremendos. A nadie se nos ocurría ir a la parte vieja los fines de semana, era imposible, lo fue durante muchos años. Además de todo lo que os estoy contando, quiero que sepáis que poner un pie en la calle en San Sebastián, ¿cuál era el paisaje urbano que yo veía? Sí, una ciudad muy bonita, no sé si conocéis San Sebastián. Tenemos playa, la parte vieja, una ciudad urbanísticamente muy bien construida, muy ordenada, que se ha desarrollado muy bien, pero era una ciudad, o sea, en el paisaje lo que yo veía era continuamente pancartas enormes de Herri Batasuna, en las marquesinas de los autobuses, pintadas en las calles, pintadas en las aceras, en los edificios públicos. Es decir, ETA dominaba el espacio público en la San Sebastián que yo crecí y no tenía respuesta ni de las instituciones, dominadas por el Partido Nacionalista Vasco, ni de la gente, porque no nos atrevíamos, porque ni siquiera entendíamos lo que estaba pasando. Eso sí, ese mismo verano, el verano de 1981, un año importante en mi vida, como podéis ver, conocí a Gregorio Ordóñez. Conocí a Gregorio Ordóñez en la calle, me lo presentó un amigo. Recuerdo perfectamente hasta la camisa que llevaba puesta. Fue un flechazo a primera vista. Yo me enamoré inmediatamente de este tipo. De un tipo dicharachero, que hablaba mucho, que hacía bromas, que contaba chistes, que acababa de terminar de estudiar. Él había estudiado periodismo en la Universidad de Navarra, en la Universidad en Pamplona, y estaba intentando buscar trabajo. Quiero deciros algo más de este personaje. Gregorio llega a San Sebastián cuando tiene 5 años. Gregorio ha nacido en Caracas, en Venezuela, porque sus padres, en los años 50, para salir adelante, en una época muy complicada en España de reconstrucción, se van a Venezuela a trabajar. Y regresan de pura casualidad a San Sebastián cuando alguien les dice que se traspasa el negocio de una lavandería industrial. Es decir, Goyo ha visto desde pequeño a sus padres trabajando. De hecho, ellos viven en la lavandería. No tienen para alquilar ni para comprarse un piso en San Sebastián, el San Sebastián del glamour, cuando llegan en los años 60, una ciudad tranquila, cómoda, bien instalada, una ciudad a la que acuden veraneantes de toda Europa, porque es una ciudad pues segura, donde hay un festival internacional de cine, hay toros, hay hipódromo, hay tiendas de lujo. Bueno, pues en esa ciudad la familia de Gregorio Ordóñez trabajan a destajo en esa lavandería los 365 días del año. Goyo a mí me cuenta que cuando era pequeño y salía del cole, pues llegaba a casa, que era la lavandería, y se ponía lógicamente a doblar servilletas, a ayudar a sus padres a descargar fardos de ropa sucia, etcétera, etcétera. Goyo crece en un ambiente familiar cristiano, católico,
Él lo es, católico y practicante, y creo que muchos de los principios que le animan y que tienen que ver en la decisión que va a tomar, tiene que ver precisamente con esa educación cristiana en valores, de principios, de trabajo, de esfuerzo y de responsabilidad. Ese es el ambiente en el que ha crecido Gregorio. Y él va a ser un alumno modélico, va a ser trabajador, va a ser un amigo modélico, va a ayudar a sus amigos y va a ser un novio estupendo también. Luego ya de casados fue otra cosa, pero bueno, como novio maravilloso. Bueno, yo quería... Vamos a ver un vídeo en el que dos periodistas van a hablaros de Gregorio Ordóñez y del porqué de su asesinato, para luego hablar de varios temas y sobre todo quiero escuchar vuestras preguntas. Vamos a hacer una pequeña paradita y vemos un vídeo. Yo era un joven periodista en San Sebastián y desde el periódico me mandaron a hacer información municipal al Ayuntamiento de San Sebastián. Cuando ocurrió el asesinato de Ordóñez, yo tenía 24 años y era periodista especializado en la información municipal para el Diario Vasco. Por lo tanto, mi relación con él era permanente y diaria. Se reivindicaba y lo repetía muchas veces como un hombre normal, como un tío de la calle, un tío que se había metido en política porque veía que no había otros que se metieran para defender lo que él defendía. Y está claro que no era un hombre normal, pues porque era capaz de liderar movimientos, de haber generado ese cambio social. Él tenía una personalidad muy fuerte y yo ejercía como periodista, con lo cual, aunque éramos amigos, entre comillas, yo me debía primero al periodismo, con lo cual no siempre le gustaba lo que yo escribía, ni yo siempre me creía lo que él decía. Recuerdo que llegué allí siendo un absoluto pardillo y recuerdo que entré en su despacho, entonces era concejal de la que se llamaba Legalidad Urbanística y me abrió las puertas del ayuntamiento y me enseñó un poco cómo funcionaba aquella maquinaria burocrática y bueno, fue ya un descubrimiento de un concejal que no era como los demás, que era una persona distinta. Sí confluían una serie de elementos difíciles de repetir, que eran la capacidad de trabajo, el don de gentes y la capacidad política de negociar con otros partidos. Fui muy crítico con muchas de las cosas que hizo en política y en sus intervenciones públicas, pero lo bueno que tenía Gregorio es que podías escribirlo y las encajaba perfectamente, o podías comentárselas, jamás se enfadaba. Es más, pues, te tomabas luego una cerveza y pues, no lo comentaba, etc. Y en sus delegaciones, tanto cuando fue responsable del Centro de Atracción y Turismo como cuando fue concejal de urbanismo, el ritmo era absolutamente frenético. Son famosas las anécdotas de que cualquier viaje de fin de semana que se fuera con su mujer, pues iba con su fax para mandar desde donde estuviera su nota de prensa, etc. Su luna de miel se fue con el fax. Era una ciudad absolutamente convulsionada por el terrorismo. Asesinatos, secuestros y la cale borroca que era permanente y diaria. Yo escribía, ¿no?, que por un lado teníamos un alcalde que quería una Donosti monegasca y por otro lado era una Donosti herzegovina. O sea, era una ciudad donde se mataba a la gente en la calle y seguía saliendo en las estadísticas como la ciudad con el metro cuadrado más caro de toda España. Y convivían las dos cosas, ¿no? Entonces, era una ciudad absolutamente contradictoria. Había muchísimo miedo. Hacer política para determinados partidos era jugarse la vida. Y éticamente para la ciudad soportar aquello era muy complicado, era muy difícil. Éramos conscientes que cada día podía suceder algo tremendo. Gregorio se afilió después del asesinato del padre de un amigo y ese fue un poco su camino de entrada en la política. Él llegó a un partido que estaba prácticamente laminado porque antes ETA había asesinado a muchos cargos de la UCD. Aquellos primeros años de concejal, yo creo que el grupo suyo municipal eran él y otro concejal. Gregorio fue, con 24 años, el nervio que levantó otra vez aquel partido y tuvo la enorme facultad e inteligencia de poder atraer a gente nacionalista.
Siempre decía que su bandera era blanca y azul, que no se debía a otra cosa que a los intereses de San Sebastián, etc. Era una frase muy manida en el San Sebastián de aquellos años. Yo le voto a Ordóñez aunque no soy del Partido Popular, aunque luego en otras elecciones generales, autonómicas, etc., no le voto. Otra de las revoluciones de Gregorio fue activar a mucha gente, y sobre todo gente joven, alrededor de su candidatura. Y en las campañas municipales se veía, ¿no? Gregorio fue quizás un precursor de lo que luego hemos visto muchas campañas que se hacen ahora, que quieren ser campañas pop, campañas modernas y tal. Pues Gregorio, que tenía una intuición fabulosa para ver por dónde iban los movimientos sociales, él hizo campañas muy originales. Cuando él caminaba por la calle ibas con él. Avanzar 500 metros era un suplicio, porque era pararle continuamente gente, y él, que era muy conversador, claro, a cada persona le dedicaba sus 10 minutos. Es decir, se llegaba tarde a todos sitios porque la gente le quería. Había una lista de espera de gente, porque recibía a todo el mundo en su despacho. Era una especie de conseguidor, pero en el mejor sentido de la palabra. Iba a la gente y le contaba, pues el que estaba esperando una licencia de un bar, pues a ver si se lo agilizaba. Alguien que tenía un problema social muy concreto, de gente que estaba pasándolo mal, sin hogar, etcétera, y él encauzaba a gente que iba ahí con sus problemas, pues les decía, no, pues esto es de la delegación o de la concejalía de no sé qué, y él les ponía por esa vía. Les decía, aunque es del PP, es majo y te resuelve los problemas. Obró un milagro en muy pocos años, y el crecimiento del partido fue muy importante, hasta el punto de que en las elecciones europeas del 94, el previo al asesinato, la lista del Partido Popular en San Sebastián fue la más votada, con lo cual él, en el 95, el año que lo asesinan, estaba en una posición inmejorable para haber llegado a ser alcalde. Esto quiere decir que probablemente, si no lo hubieran asesinado, la política vasca hubiera sido distinta. Y quizá ese fue uno de los motivos que llevó a que el que fuera decidiera que había que acabar con su vida. Está claro que no tenía miedo a nada. Fue el primero en estar en contra del terrorismo, de todo lo que eso significaba, pero a la vez hacía política del día a día, como pues, en legalidad urbanística, luego en turismo, etcétera. Estaba empeñado en vender el buen nombre de la ciudad, de intentar que la ciudad mejorara. Supongo que el miedo es una sensación que hay que saber dominar y ponerla en positivo. Gregorio aparentemente no tenía miedo, pero él no se amilanó y siguió hasta el final valiente. Estaba en el ambiente que a Gregorio lo iban a asesinar. Verle desprotegido realmente ponía los pelos de punta. La mañana del día que lo mataron, coincidimos a primera hora de la mañana en una emisora de radio, en una tertulia. Hablamos de todo, al salir charlamos allí un buen rato y cada uno se fue a sus asuntos. Yo supongo que me iría al periódico, Gregorio estuvo en el ayuntamiento hasta tarde, como siempre. Probablemente yo fui el último periodista que estuvo con él. Y entré en su despacho sobre la 1, porque necesitaba recopilar información para un tema de fin de semana. Y bueno, charlamos sobre temas tal de urbanismo y nos despedimos. Y él me dijo que iba a comer en la parte vieja. Me dice, bueno, pues adiós y tal, hasta mañana. Él estaba comiendo en la cepa con María San Gil y con otros 2 concejales. Entonces entró un etarra encapuchado, se acercó a Ordóñez, le apartó a María San Gil y le disparó a él y cayó muerto. Y el etarra salió andando por la cepa y... Habíamos visto asesinatos de políticos en los años 80, los asesinatos de políticos de UCD, etcétera, pero digamos que ese salto cualitativo, terriblemente cualitativo, fue el asesinato de Gregorio Ordóñez, ¿no? Un hombre que era el más votado en San Sebastián, un hombre con ese respaldo popular. Ordóñez era una persona especial y todos éramos conscientes de la simbología que suponía aquel atentado. Cuando llegó la noticia, primero hubo un silencio absoluto. La conmoción que vivimos
con el asesinato de una persona que era un fenómeno social, que afectó a todo el periódico en una ciudad como San Sebastián. Quienes lo planificaron cumplieron el objetivo. La ciudad quedó absolutamente laminada, entristecida, convulsionada y con el miedo metido en el cuerpo, por supuesto, porque se sabía que posteriormente, en cuanto pudieran, iba a caer otro. Era la sensación de que podían asesinar a quien quisieran, cuando quisieran y en el lugar que quisieran. Parecía que se movían con una impunidad absoluta. Yo estuve en la capilla ardiente, que se abrió a las 8 de la mañana. Ya para esa hora había gente concentrada para entrar. Gente que nunca hubiera pensado que se hubiera atrevido a manifestarse y a mostrarse y a ir a la capilla ardiente de un político asesinado, pues fue. O sea, la presencia de donostiarras en el ayuntamiento fue absolutamente masiva. O sea, había gente joven, gente mayor, había gente que era obrera, gente que sabía que venía de las oficinas o que antes de entrar a la oficina pasaba por allí, y mucha gente llorando también, mucha gente llorando, mucha gente emocionada. Es cierto que Gregorio probablemente se adelantó en el tiempo, otros fueron más lentos, o menos contundentes, o menos eficaces en el mensaje, o menos valientes. Fue muy valiente, a veces hasta con unas formas descarnadas a la hora de decir las cosas, pero bueno, quizás es lo que exigía aquella situación y aquel momento, ¿no? Alguien que hablara con esa claridad. Y no solamente con ETA, sino con Herri Batasuna, incluso con el PNV. Y eso al mundo de Herri Batasuna le hacía daño. Yo creo que en su mensaje de absoluto rechazo a la violencia ha llegado hasta hoy. El drama de este país no es que hubiera unos locos o descerebrados que mataban a otros, sino que el del segundo mataba al del tercero, el del primero se quedaba callado, al del cuarto le parecía bien que le mataran, al del quinto... Aquí el fascismo ha estado en manos de la gente que llevaba la pistola, encapuchados que disparaban, al que pensaba distinto, al que escribía distinto. Y nuestros jóvenes tienen que saber que hay que oponerse a eso. Hay que encontrar el equilibrio de no olvidar y de saber todas las cosas que han pasado aquí. Y pienso que todos los sufrimientos, todo lo malo que hemos vivido, acaba siendo para algo, o que acaba siendo semilla de cosas para mejor, ¿no? Asesinaron a un referente que no ha tenido sustituto. Los años pasados han demostrado que era insustituible. Está bien que recordemos que este boom, que esta felicidad, entre comillas, que se vive ahora muchas veces en Donosti y en todo el país, pues también tiene sus víctimas, y que hay gente como Gregorio Ordóñez que estoy seguro que hubiera disfrutado ahora mucho de ver su ciudad tan llena de gente con ese boom turístico. Iñaki Arteta, quien dirige y quien escribe el guión de este vídeo. No sé si habéis oído hablar de él, pero bueno, seguidle, porque tiene documentales y algunas cintas que la verdad es que son muy interesantes. Son muy interesantes y muy reveladoras, creo que Michel Esquiaga, uno de los dos periodistas que habla, dice algo muy importante, ¿no? Cuando se refiere a lo que pasa en el País Vasco, ¿no? Cuando dice aquello de que el del segundo dispara, el del tercero no dice nada, al del cuarto le parece bien. Eso es un poco el ambiente que ha habido en el País Vasco durante los casi 50 años de existencia de terrorismo etarra. Yo no voy a hablar de otras violencias ni de otros terrorismos. Yo me voy a referir siempre a ETA porque esa es mi historia, Esta es mi historia. Yo
quería deciros que Gregorio efectivamente fue un referente muy importante y quería deciros de él algo muy importante. Gregorio, cuando decide afiliarse, cuando con 24 años decide afiliarse a lo que entonces era Alianza Popular, lo hace porque ve lo que ETA está haciendo, el daño que está haciendo, pero porque ve también el miedo, la indiferencia también, y el silencio de la gente de la sociedad vasca, porque ve que hay un partido, el Partido Nacionalista Vasco, que obtiene réditos de lo que está pasando, ve unas instituciones que no hacen nada, empezando por la Iglesia. Es verdad, como habéis visto, mucha gente se manifestó, mucha gente fue a despedir a Gregorio a la Capilla Ardiente en aquel mes de enero de 1995, pero a los dos días profanaron su tumba, hasta en 4 ocasiones lo han hecho. Cuando yo salía a la calle con mi hijo de 1 año, a la plaza donde jugábamos y donde acudíamos, donde había otras madres y otros niños, ni una sola de aquellas señoras se me acercó para darme un abrazo. Yo recuerdo entrar en las tiendas y producirse un silencio sepulcral, hasta el punto de sentirme un fantasma o de sentir que contagiaba algo malo. Quiero deciros también que 31 años, o sea, que, a ver por dónde empiezo ahora. Quiero deciros que sí, fueron años muy complicados, muy difíciles, con una respuesta social prácticamente nula. Me estoy remontando a los años 80, pero poco a poco las cosas empiezan a cambiar. Y Gregorio es uno de esos líderes que hacen falta en el País Vasco. Él, estoy segura de que si volviera a nacer, volvería a hacer y a decir exactamente las mismas cosas. Él sabía, cuando da el paso en política en el País Vasco, en el año 83, que se juega la vida. Todos sabíamos que le iban a matar, sus amigos, su familia, su madre. Sin embargo, él tomó una decisión. Yo voy a vivir aquí, voy a pensar, a hablar y a actuar con absoluta libertad, con absoluta normalidad, como si aquí no pasara nada. Y voy a defender la dignidad de una sociedad anestesiada, silenciada e indiferente, no solo contra el terrorismo, sino también con las víctimas. 50 años de ETA han hecho también nacer, precisamente en los años 80, en los años 83, 84, los primeros movimientos sociales, como Gesto por la Paz, que es Premio de la Concordia Príncipe de Asturias entonces. También hizo posible, o también en esos años nace por primera vez una asociación para las víctimas, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es la primera asociación que va a ayudar a esas viudas, a esos huérfanos que acaban de perder a un familiar y a las que las instituciones no dan respuesta. Cuando se asesinaba en España a alguien perteneciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, aquello era contemplado como un accidente laboral, ni siquiera como un atentado terrorista. Y gracias a la AVT, que acaba de cumplir 40 años, pues se empieza a trabajar, se empieza a exigir al Estado otra actuación de cara a las víctimas. También, y un poco más adelante, ya nos vamos al año 99, surge otro movimiento importante en el País Vasco, el Basta Ya, un movimiento más político, no tan pacifista como los anteriores, como Gesto, como Denon Artean, etcétera, etcétera. Basta ya, dice, basta ya a ETA, dice que está con las víctimas del terrorismo, pero también dice que están con la Constitución española, que están con los derechos de las instituciones españolas. Y eso no lo decía nadie, porque las víctimas no existían, pero cuando empezaron a existir, y sobre todo a partir del asesinato de Gregorio Ordóñez, adquieren por primera vez un significado político. Es decir, ETA asesina para conseguir unos fines
políticos, la famosa independencia del País Vasco. Han pasado también cosas muy importantes y quiero resaltar dos de ellas. En 1999, 31 años después de la primera víctima de ETA. Tengo que pasar, imaginaos, 31 años para que las dos fuerzas principales de este país, que entonces eran el PSOE y el Partido Popular, firmen un acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Y han tenido que pasar también 31 años para que a raíz de este acuerdo surja una primera ley de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo. Yo me temo pues, que hay cosas importantes que han pasado, afortunadamente, pero también tengo que deciros que han llegado muy tarde. En los 50 años en los que ETA ha estado activa, quiero recordar aquí que ha asesinado a 853 inocentes. Quiero deciros que hay más de 2.600 heridos, aunque ni siquiera hay un registro en el Ministerio del Interior de cuántos heridos ha dejado ETA. Quiero contaros que ETA secuestró a 86 personas y que asesinó de esas 86 a 10 de ellas. Probablemente hayáis oído hablar de Miguel Ángel Blanco. Quiero deciros que en los años 90, y ahí me incluyo yo en este grupo, 174.000 ciudadanos nos fuimos del País Vasco. Quiero deciros que 42.000 ciudadanos que compartían el no ser nacionalistas vivieron y vivían con escolta, amenazados, me da igual, eran profesores de instituto, eran guardias civiles y policías, eran jueces, eran fiscales, eran universitarios, eran pacifistas. En común que tenían no ser nacionalistas, defender la Constitución, defender las instituciones españolas. Bueno, para terminar, quiero deciros que, como os podéis imaginar, Gregorio tenía 36 años cuando es asesinado, estaba empezando lo mejor de la vida. Ya sé que tenéis un examen. Mucha suerte. Yo tenía 31 y nuestro hijo tenía solo un año y 2 meses. Yo quiero deciros que para mí no fue fácil abrir un día la puerta de mi casa y encontrarme con María San Gil y otro amigo de Goyo con los rostros desencajados. No hizo falta que me dijeran nada para comprender que acababan de asesinar a Gregorio Ordóñez. Quiero deciros que para mí no fue fácil mirar a mi hijo, a aquel bebé de 1 año y 2 meses, y fijaos, no me atrevía a mirarle a los ojos como os estoy mirando ahora a vosotros, porque no quería que viera todo el horror, toda la tristeza que había dentro de mí. No quería que ese bebé tan tierno y tan maravilloso viera el horror que había dentro de mí. No fue fácil para mí salir a la calle, no fue fácil para mí volver al trabajo, ni un gesto de cariño, ni un abrazo, nada. No fue fácil tampoco para mí decidir marcharme de San Sebastián, de mi ciudad, marcharme con mi hijo cuando él tenía 2 años, con una maleta, venir a Madrid y decidir emprender otra vida, ¿no? Y sobre todo dejar que mi hijo, ya que nacía huérfano de padre, no fuera estigmatizado por ser Ordóñez, ni para bien ni para mal, que creciera como había vivido su padre, en libertad. Por eso nos vinimos aquí, por eso nos fuimos del País Vasco. He aprendido a vivir con una mochila. Yo cuando, a los meses de tener lugar el atentado, fui a hablar con Bárbara Durkov, una mujer socialista, la viuda del senador Enrique Casas, que había sido asesinado en 1982 en San Sebastián. Yo fui a hablar con ella para preguntarle qué hacer, cómo sobrevivir, cómo superar, cómo educar en el amor a un bebé. No sabía, estaba destrozada. Y Bárbara me dijo aquello de que toda la vida iba a llevar una mochila a mis espaldas. La mochila con lo que había pasado, con ese dolor, con esa pena, pero que esa mochila cada vez iba a pesar menos. Y quiero deciros que esa mochila ha pesado menos
especialmente cuando ha habido justicia. Quiero que sepáis que el comando que asesina a Gregorio Ordóñez, los 3 integrantes, 19 años después del atentado, ya están y han sido juzgados. Bueno, de hecho, uno de ellos ya lleva 3 años en libertad en San Sebastián, Valentín Lasarte. Pero quiero que sepáis que esos 3 juicios han sido muy importantes en mi vida y creo que para todas las víctimas lo son, es lo que aporta dignidad, es lo que ayuda a cerrar un duelo que para 379 familias de los 853 asesinados no hay todavía. En España hay más de 350 casos sin resolver. No hay ni un folio si van a la Audiencia Nacional a preguntar por ellos. Nada, nadie ha investigado, nadie se ha preocupado por contarle la verdad a esa familia que vive y vivirá para siempre pues con ese segundo dolor, con esa segunda victimización. Quiero deciros que he aprendido también muchas cosas. He aprendido, por supuesto, a superar ese dolor, pero he aprendido lo importante que es el respeto, he aprendido lo importante que es la justicia, he aprendido lo importante que es resistir, pero no resistir desde un punto de vista negativo, ¿no? No llamo resistir a quedarme en casa, a llorar, a sentirme víctima, no. Yo os hablo de una resistencia activa, de darle la vuelta a un acto tan terrible como padecer un atentado terrorista y decidir, pues, pensar qué puedo hacer, ¿no? En su día hicimos una fundación, la Fundación Gregorio Ordóñez, porque mi objetivo, además de mi trabajo, era desde luego defender la memoria de Gregorio Ordóñez y recordar a la sociedad y especialmente a los jóvenes que la libertad que hoy tenemos en este país, las instituciones que hoy se mantienen en este país, la Constitución española que hoy acoge a todos nosotros y nos hace libres, tiene a sus espaldas a 853 víctimas de ETA. Quiero deciros además, para mí hay una frase que se mantiene en mi cabeza, es una frase de Séneca, que dice que es necesario perseverar en la lucha contra los males fecundos, no para que desaparezcan, porque los males van a existir siempre, sino para que no triunfen. Y estoy aquí para deciros que es importante que abráis los ojos, estoy pasándome de tiempo, abráis los ojos, ya termino, a la verdad, que busquéis la verdad, que no os conforméis con el griterío, con el guirigay, no, que busquéis la verdad, que la sepáis distinguir entre la basura que hay muchas veces informativa, esa verdad factual de la que hablaba Hannah Arendt, por ejemplo. Y también os voy a pedir algo importante, y voy a leeros una frase de Fernando Savater. Fernando Savater, filósofo, tiene entre otras cosas escritas El valor de elegir, que os recomiendo vivamente, y os voy a leer una frase. Fernando escribe, Fernando, que es un activista, Fernando que ha vivido con escolta y que sigue participando en actos en apoyo a las víctimas del terrorismo. Hombres como él han sido muy importantes también en la defensa de vuestros derechos civiles. Fernando escribe: lo propio de los humanos es, de vez en cuando, ser agentes de acontecimientos, dar origen voluntario a lo que no ocurriría si no hubiésemos querido que sucediese, es decir, ser sujetos protagonistas de actos intencionados. Os aseguro que no hace falta ser nadie especial para hacer actos que van a ser extraordinarios. Estoy segura de que de aquí, de este aula, de este colegio, estoy segura de que van a salir actos extraordinarios y personas especiales. Yo os invito a ser esos agentes, a ser activistas, a no dejaros confundir, a ver claro,
a no esperar en casa a que alguien venga a buscaros para hacer las cosas. Tenéis que ser proactivos y a valorar de verdad la libertad y la democracia, que aunque con algunas lagunas, hoy disfrutamos todos. Disfrutarla y ser esos agentes de libertad, de futuro, que tanto necesita este país. Muchas gracias. No sé, pero no sé si tenéis preguntas. Yo estoy encantada, yo estoy aquí para eso. Yo ya os he soltado el rollo, con perdón, y me gustaría escuchar cualquier duda, lo que sea, personal, social, de actualidad, cosas que nos hayan quedado claras, ¿no? ¿Sí? Yo conocí a Sabater ¿Sí? en un acto de Libres e Iguales. Ajá. Y es verdad que ese relato a mí me marcó mucho ahí. Y entonces, ahora, viendo un poco la actualidad y demás, ¿consideras que el estatus de las víctimas hoy en día ha empeorado con respecto a hace unos años? Hombre, yo creo que hoy en día, fijaos lo que os voy a decir, es verdad que hay una legislación muy buena, muy importante, escrita para que se cumpla. Si no se cumple, no sirven para nada, ¿no? Y es verdad que creo que las víctimas hoy siento que volvemos a ser incómodas. ¿Y por qué somos incómodas? Porque donde hay una víctima de ETA, hay detrás un terrorista de ETA. Y hoy, desgraciadamente, hay terroristas de ETA que han pasado de pegar tiros, de decidir quién asesina, de diseñar asesinatos masivos, a sentarse cómodamente en un sillón que les ha ofrecido la política, ¿no? Entonces, sí creo que hoy volvemos a ser incómodas, pero sobre todo porque recordamos la segunda parte de la historia, que hay terroristas y que están ocupando y que están siendo activos en la vida pública española, ¿no? Y a mí eso sigue pareciéndome mal. Hay quien lo defiende, hay quien piensa que es un paso adelante. Para mí es como pensar que un nazi pudiera encabezar, pudiera estar en la organización de un partido político y ser un personaje público. Me parece que ningún terrorista es ejemplo de nada bueno, y mucho menos para las nuevas generaciones, para quienes entiendo tiene que ser contradictorio, ¿no? Pero Fernando es un hombre maravilloso. Fernando era profesor en San Sebastián en la Facultad de Filosofía y Letras y él tenía un ataúd. A él le dibujaron, a él le pintaron un ataúd en la puerta de su despacho donde recibía a sus alumnos, pero a pesar de todo él siguió viviendo y con escolta y fue uno de los principales motores del movimiento Basta Ya. Y siempre, bueno, no sabéis cómo es en persona, cariñoso, divertido y siempre preocupado por los derechos humanos. ¿Sí? Me tengo que acercar porque si no, no te oigo, perdona, ¿eh? Dime. ¿Cómo lo vivo? Hombre, ella me ha preguntado, ella me ha preguntado que cómo vivo el hecho de que uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez, que ya ha cumplido condena, esté en la calle ya, ¿no? Bueno, pues, ¿qué os voy a decir aquí? Lo primero, todos tenemos derechos, todos. Ay, perdona. Todos tenemos derechos. Todos, los presos, quien hace bien, quien hace mal, todos tenemos derechos y todos hay que respetarlos. Yo respeto que el terrorista que cumpla su condena, y también os voy a decir que me da igual que la cumpla cerca de su casa que lejos, lo que me preocupa es que cumpla su condena, pues cuando termine ese periodo, pues lógicamente tiene que volver a su casa y tiene que reincorporarse y reinsertarse en la vida, naturalmente que sí. Lo que no me parece tolerable es que le reciban con homenajes. Lo que no me parece tolerable es que pasen a hacer política.
Lo que no me parece tolerable es que sean, como he dicho antes, ejemplo de nada bueno, porque no lo son. Me gustaría ver un poco de humildad, por lo menos, en todos ellos y en el ambiente que les rodea, pero no es así. Yo ya he visto a Valentín Lasarte en la calle. Yo estaba dentro de una tienda y le he visto pasar. Y, pues, ¿qué vas a hacer? Yo, ¿sabéis en qué pienso? No tanto en mí. Pienso en mi hijo, que tiene un par de años más que vosotros. Bueno, perdón, unos cuantos más, tiene 28. Vosotros no tenéis ni 18. Oye, las matemáticas se me dan bien, lo prometo, pero soy un poco despistada con el tema del tiempo. Y yo lo que siento es que mi hijo no tiene derecho a cruzarse con quien ha matado a su padre, ¿no? Lo que pasa que él tiene sus derechos, todos tenemos derechos, y me gustaría que fueran compatibles. A mí me parece que, tal y como están hoy las cosas, y de hecho la ley prevé ya en los juicios que el asesino de una víctima no viva en su misma ciudad, ¿no? Ese alejamiento, ¿no?, en las sentencias, pero no siempre existe, ¿no? De hecho, os voy a contar otro caso, también el de Pilar Ruiz, ¿no? Su marido es asesinado y el asesino de su marido abre una cristalería al lado del portal donde ella vive. O sea, ella sale todos los días de su casa. Ese asesino, además, cumplió una condena indecente, en este caso no sé muy bien por qué, y se encontraba con la cristalería abierta por el asesino de su marido, ¿no? Es duro verle, es duro. Y lo que sí quiero, o sea, lo que ya pensé en ese momento es lo que le iba a decir cuando me cruzara con él en la calle. Le tengo que recordar que es un asesino, y que espero que se arrepienta y que espero que duerma mal por las noches. También os lo digo. ¿Cuál ha sido el papel del Partido Nacionalista Vasco primero y cómo es la situación ahora? O sea, ¿cómo es la situación del País Vasco ahora en el sentido de memoria y en el sentido de dignidad? Pues veréis, he tenido abierta una exposición sobre Gregorio Ordóñez que inauguramos con motivo del 25 aniversario. Os dejo aquí el catálogo para que le echéis un vistazo. Y he estado con muchos grupos de gente joven, ahora sí, gente de vuestra edad y de gente de mi generación. La gente de mi generación me ha dicho que tiene miedo, que no se atreve a hablar. Que yo digo, bueno, y ahora que ETA ya no mata, ¿a qué tenemos miedo, no? Sigue habiendo miedo en el País Vasco. Y la gente de vuestra generación me dice que, pues por supuesto, que nadie les ha contado la historia de ETA, que nadie les ha hablado del terrorismo de ETA, ni de sus víctimas, lógicamente, y que el discurso de Gregorio es perfectamente factible hoy en día. Que siga habiendo miedo. Siga habiendo miedo porque siga habiendo, y ahora de manera sutil, ¿no?, una especie de niebla de un nacionalismo radical que lo envuelve todo. Y os prometo, los amigos, jamás hablamos de política. En mi casa de Nochebuena jamás se habla de política, ni con mis hermanas. Y ahora me siguen diciendo que es que sigue habiendo miedo. Sigue habiendo miedo y además hay alguna alarma, ¿no? En la exposición estuvo en el Centro Memorial de las Víctimas de Vitoria, que es un edificio que en algún momento ojalá pudierais visitar. Fijaos, cuando se ha invitado a un instituto a ver el Centro Memorial de Víctimas, ha habido alumnos que se han negado a entrar, que han distribuido octavillas en ese colegio contra el profesor que ha organizado la visita. O sea, este es el ambiente que hay y esta es la responsabilidad del PNV. Porque durante muchos años, cuando ha ocupado las instituciones, hablo del PNV porque ha sido el partido que ha gobernado el País Vasco, no se ha preocupado por la radicalización de sus jóvenes. Ahora todo el mundo habla de radicalización, ahora con el terrorismo yihadista, pero cuando existía ETA, nadie se preocupó por la radicalización de los jóvenes y ahora estamos pagando esas consecuencias. El PNV se ha beneficiado electoralmente porque nos hemos ido muchos, y ha construido una sociedad con miedo, sin libertad. Esa es la responsabilidad del nacionalismo. Oye, pues damos por concluida
este momento. Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchísima suerte. Ya sé que es una frase muy manida, pero seguro que podéis, seguro que sois hombres y mujeres estupendos y dentro de nada vamos a estar en vuestras manos. Así que mucha suerte para todos y mucho trabajo.